living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy revelaremos un secreto poco conocido sobre la familia real británica, un secreto que el palacio ha intentado ocultar durante años. Un médico cercano acaba de confirmar la impactante verdad sobre la salud de la princesa Catalina. Tras la radiante sonrisa, la elegancia perfecta y la imagen impecable que todo el mundo admira, se esconden cosas que el público desconoce. Estas revelaciones no solo sacuden la imagen de la familia real, sino que también revelan un sorprendente secreto de la vida real de la princesa. Acompáñenos a descubrir la verdad tras ese halo, una historia que no querrá perderse. Durante más de una década, la princesa Catalina ha sido la personificación de la realeza moderna, un símbolo de gracia y elegancia, aparentemente inmune a las grietas y escándalos que antaño acosaron a la monarquía. Se incorporó a la vida pública con naturalidad, como si hubiera nacido para el cargo, a pesar de que todos sabían que provenía de un entorno completamente diferente. Cada fotografía, cada aparición pública, cada sonrisa oportuna contaban la misma historia. Esta era una mujer poderosa, serena y con un control absoluto bajo el peso de siglos de tradición. Pero tras esa apariencia perfecta, se escondía una verdad que ningún periódico se atrevía a tocar. Solo unos pocos en palacio la comprendían. Su presencia en eventos públicos era meticulosamente gestionada, no solo por protocolo, sino también para ocultar las silenciosas restricciones que su cuerpo comenzaba a imponer. Las señales llevaban tiempo ahí, pero eran tan sutiles que solo sus allegados las percibían. El ritmo lento que a veces adoptaba cuando las cámaras no estaban, la sonrisa forzada que a veces esbozaba para disimular su dificultad para mantenerse erguida y la delicada forma en que equilibraba su rol público con las presiones de su vida privada. Lo cierto era que Catherine no había superado su enfermedad a la ligera, había llevado su sombra en silencio durante años, y este pasado junio, la sombra regresó, más feroz que nunca. Lo que comenzó como una visita médica rutinaria parecía simple y rutinaria, pero rápidamente se convirtió en una grave advertencia, evidencia de que la enfermedad que el público creía haber dejado atrás seguía presente, una amenaza real, una que no podía ignorarse. Cuando se descubrió el secreto, la reacción en Palacio fue inmediata y urgente. Las altas esferas del gobierno actuaron para controlar la situación, evitar que se filtrara información y preparar comunicados para minimizar la gravedad. Pero en el interior, el ambiente era diferente. El personal actuó con rapidez, intentando ocultar cualquier rastro, porque no se trataba solo de una cuestión de salud personal. Se trataba de la estabilidad de toda la monarquía. Catalina no era solo esposa, madre o princesa de Gales, era el futuro de la familia real. Su capacidad para desempeñar ese papel no fue solo personal, sino que tuvo profundas implicaciones para la política, la imagen de la familia real y la confianza de toda una nación. Cada paso, cada sonrisa, cada decisión fue cuidadosamente meditada, porque tras esa radiante sonrisa se escondía una batalla silenciosa, un esfuerzo incansable por mantener una imagen impecable ante desafíos que pocos podrían haber imaginado. Ahora, al revelarse estos detalles, el público puede vislumbrar una faceta desconocida de ella, una mujer fuerte, resiliente y a la vez vulnerable, y una historia de salud, poder y presión que nunca se había revelado al mundo. Las primeras repercusiones de esta revelación impactaron al príncipe Guillermo con una fuerza que pocos podrían haber imaginado. Durante meses, lo habían tranquilizado una y otra vez. La recuperación de Catalina avanzaba. Lo peor ya había pasado. La palabra retroceso era literal, pero ahora se enfrentaba a una verdad más compleja, más frágil de lo que nadie había anticipado. No fueron solo los detalles médicos lo que lo inquietaron, sino la comprensión de que él mismo había sido privado de información vital, de que algunas verdades habían sido procesadas antes de que le llegaran, lo que quebró la compostura habitual del príncipe. El impacto fue inmediato, y solo sus allegados lo notaron. El rostro de William se endureció, su paciencia flaqueó, sus pensamientos se centraron por completo en la salud de Catherine. Incluso mientras el aparato palaciego intentaba arrastrarlo a una campaña continua para controlar su imagen, la cruda verdad estaba destrozando el aura que la familia real había forjado durante tanto tiempo. Aunque la información aún no había llegado al público,
ya no se limitaba al secretismo que el palacio mantenía. Todos los involucrados conocían el peligro, no solo por la enfermedad, sino por las terribles consecuencias si la verdad salía a la luz antes de tiempo. Podían retrasar declaraciones, controlar la imagen, incluso silenciar a los periodistas, pero no podían controlar la incertidumbre que impregnaba los pasillos reales. La ilusión cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez en años, esto ya no era un escándalo ni un traspié político. Era una amenaza directa a la imagen y el prestigio de la monarquía. Lo más aterrador no era solo el deterioro de la salud de la mujer que el mundo admiraba. Si la realeza creía poder controlar los rumores, subestimaron el acontecimiento que sacaría a la luz la verdad, y esta no podía ocultarse. El Royal Ascot, el momento en el que se esperaba que el regreso de Catalina fuera perfecto, glamoroso y poderoso, fue un símbolo de la tradición, el prestigio y el poder de la monarquía. El nombre de Catalina se había confirmado internamente en las semanas previas, mediante las sutiles señales que el palacio empleaba, reuniones informativas para el personal, la organización de las comitivas y la meticulosa divulgación de los detalles de los atuendos a la prensa de moda. Todo estaba diseñado para dejar claro que la princesa de Gales había regresado, viva y poderosa. En los días previos al evento, los preparativos en palacio fueron extremadamente meticulosos. Taylor hizo ajustes de último minuto. Los estilistas consideraron cada elección de tiara. El asiento de Catalina en el palco real se ubicó estratégicamente para máxima visibilidad. Incluso la cobertura mediática se planeó meticulosamente, y las cadenas de televisión recibieron instrucciones de destacar su presencia como el momento más destacado del día. Para una monarquía que se enfrentaba a persistentes rumores sobre la salud de Catalina, la aparición se consideró un contraataque decisivo, una vívida muestra de vitalidad y continuidad. Pero al llegar la mañana, todo el guión perfecto se desmoronó. Los coches reales se alinearon, las puertas se abrieron para recibirlos y las cámaras de todo el mundo se centraron en el momento en que Catalina emergió. Pero, en cambio, una oleada de confusión invadió a la multitud. Las puertas se abrieron, los asientos estaban vacíos, la comitiva continuó sin ella, y por ese breve instante, incluso los reporteros reales más experimentados quedaron atónitos, incapaces de procesar lo que habían presenciado. La ausencia no se retrasó ni se explicó, simplemente estaba ahí, evident y innegable. Dentro del palacio, se desató el caos. Los cortesanos reportaban la ausencia, se hacían llamadas urgentes y se intercambiaban susurros apresurados. Los ayudantes corrían de una habitación a otra, buscando respuestas del personal superior, que parecía igualmente desconcertado. El guardarropa de Catherine seguía intacto. La sala de prensa, desprevenida para el evento, se apresuró a encontrar la manera de gestionar la avalancha de preguntas, pero no se hizo ninguna declaración, ni ese día ni al siguiente. Los medios no se hicieron esperar. En cuestión de horas, la especulación inundó todas las redes sociales. Los titulares abarcaban desde los pequeños detalles del Ascot real hasta la alarmante crisis de salud de la realeza. Las fotografías de asientos vacíos en el palco real se convirtieron rápidamente en símbolo de algo profundamente erróneo. Para el público, fue una profunda conmoción, una sensación de inquietud que rápidamente se transformó en sospecha. Y para quienes presenciaron la abrupta salida de Catalina de la vida pública en 2023, las similitudes fueron escalofriantes. Una constatación de que los fantasmas del pasado podrían estar regresando. Anteriormente, una misteriosa ausencia duró meses, y solo terminó cuando se reveló el diagnóstico de cáncer de Catalina. Ahora, los inquietantes paralelismos entre el pasado y el presente estremecían a todos, como si la historia se repitiera en silencio, amenazando con volver. Pero esta vez, el palacio mostraba menos transparencia que nunca, y mientras el público especulaba sobre los secretos ocultos, comenzaba a formarse una silenciosa tormenta de tensión. Esa mañana, el palacio de Kensington estaba increíblemente silencioso. La tenue risa de los niños resonaba en un rincón lejano, y el personal se movía en silencio, completando tareas habituales. El horario de Catherine estaba meticulosamente planeado, pero la invisible brecha en el aire hacía que todos sintieran la anormalidad. No se despertó a la hora de siempre. Cuando por fin abrió los ojos, el ritmo lento y la evidente fatiga en su rostro preocuparon a quienes la rodeaban.
Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora estaban llenos de una profunda fatiga. Su cuerpo se debilitó. Sus pasos eran inestables. Cada pequeño movimiento estaba marcado por el agotamiento. Al principio, todos asumieron que era solo agotamiento. El cuerpo había soportado semanas de intensa preparación para importantes eventos reales. Pero mientras Catalina luchaba por ponerse de pie, la verdad no podía ocultarse. Se agarró al borde de la cama para mantener el equilibrio, con el cuerpo temblando, y los guardias intercambiaron miradas significativas. Ya lo habían visto antes, y nunca era buena señal. Era más que un cansancio normal. Era la silenciosa señal de advertencia que sus allegados habían temido en secreto durante tanto tiempo. En cuestión de minutos, llamaron a los médicos imperiales. Al principio, parecía una revisión rutinaria, pero la atmósfera cambió al entrar en la habitación. Se monitorizaron de cerca los signos vitales, se formularon preguntas y se tomaron notas apresuradas pero precisas. La observación serena se transformó gradualmente en urgencia. Catherine se esforzó por mantener la compostura. Su voz era más baja de lo habitual y sus respuestas lentas. Cada movimiento parecía requerir más esfuerzo del habitual. Los médicos intercambiaron miradas significativas, una conversación silenciosa que Catherine reconoció. Ya no buscaban consuelo, sino confirmación. Después de aproximadamente una hora, sus actitudes, su tono y sus gestos indicaban una peligrosa escalada. La decisión de llevar a Catalina a un centro médico ya no era una opción, sino una necesidad. La familia real evitaba hospitalizar a sus miembros a menos que no hubiera otra opción, ya que enviaba señales más allá de los muros del palacio. Pero ahora, la precaución tuvo que dar paso a la acción inmediata. Todo sucedió con rapidez, discreción y discreción. Se prepararon los vehículos, se notificó a seguridad y se despejaron las rutas. En poco tiempo, Catherine fue trasladada a un centro especializado donde recibió atención precisa y segura. Los presentes sintieron el impacto. Un asistente de larga trayectoria abandonó la sala llorando en silencio, mientras otros se movían como máquinas, concentrándose para disimular su creciente ansiedad. Para ellos, esto ya no era un chequeo rutinario ni un pequeño contratiempo. Era la confirmación de meses de temores secretos. El cuerpo de Catherine aún libraba una batalla que el público creía haber superado. Pero lo más inquietante no era solo la urgencia de su condición, era lo que los médicos estaban descubriendo a puerta cerrada, una verdad que la monarquía nunca había querido hacer pública. Afuera, los muros del palacio permanecían en calma, pero dentro reinaba una tormenta silenciosa. William, a quien tantas veces le habían asegurado que todo estaba bajo control, se enfrentaba ahora a una verdad más frágil que nunca, no solo al deterioro médico, sino a la comprensión de que incluso él había sido protegido de algunos detalles importantes, de algunas verdades que había procesado antes de que le llegaran. Su rostro se endureció, su paciencia se agotó, su mirada fija en el estado de Catherine. Incluso mientras el aparato palaciego intentaba arrastrarlo a una continua campaña de mentiras, la cruda verdad quebró la calma real que lo había eludido durante tanto tiempo. Los muros, antes considerados inexpugnables, ahora eran incapaces de contener la incertidumbre. Todos en la sala comprendieron que el peligro no provenía solo de la enfermedad, sino de lo que sucedería si el público se enteraba antes de que el palacio estuviera listo. Podían controlar a los periodistas, retrasar anuncios, gestionar la imagen, pero no podían controlar la ansiedad que se extendía dentro del propio palacio. Las ilusiones cuidadosamente construidas comenzaron a resquebrajarse, y por primera vez en años, la amenaza no era un escándalo ni un desacierto político, sino la verdadera salud de la mujer que el mundo admiraba. En una clínica aparte, los médicos de mayor rango de la familia real se enfrentaron a los principales expertos médicos del país. El silencio era ensordecedor. Con solo miradas severas y gestos cautelosos, hablaban en voz baja, usando una terminología médica ingeniosa para ocultar la crueldad del mensaje que transmitían. La remisión de Catalina nunca fue completa. Lo que el mundo sabía, lo que el palacio había preparado con tanto esmero para que el público creyera que estaba bien, era solo la punta del iceberg. Tras las sonrisas radiantes, las apariencias cuidadosamente escenificadas y las amables palabras tranquilizadoras, acechaba la enfermedad, una sombra que aguardaba silenciosamente su oportunidad de resurgir. Las pruebas no dejaron rastro alguno. Surgieron complicaciones sutiles pero evidentes.
recordando a todos que el futuro de Catherine sería más peligroso que nunca. Su cuerpo había soportado meses de tratamiento incesante, pero el costo superó la imaginación de cualquiera fuera de la comunidad médica. Continuar al ritmo actual, asistiendo a ceremonias y compromisos sucesivamente, no solo era agotador, sino también un peligro oculto, imposible de ocultar bajo el aura de la ceremonia real. Los expertos, libres de la presión de mantener la imagen de la monarquía, habían lanzado una clara advertencia: o Catalina debía dar un paso atrás, o el riesgo de un colapso rápido, incluso irreversible, era casi seguro. Para William, la noticia fue un shock que superó por completo cualquier expectativa. Había confiado en informes optimistas, creyendo que su esposa se recuperaba, y los rumores sobre la salud de Catherine lo consolaban como única garantía. Ahora, ante la cruda realidad, comprendió que a él mismo le habían ocultado detalles importantes. No fue solo el veredicto médico lo que le hizo apretar la mandíbula. Fue la sensación de traición de que el aparato palaciego hubiera priorizado una imagen estable sobre el derecho a la verdad. Su rabia era feroz, lejos de su calma habitual, pero no cambió la realidad. Catalina era frágil, y la familia real corría el riesgo de derrumbarse si se revelaba la verdad. En cuanto Guillermo salió de la consulta, se activó el sistema de respuesta a crisis del palacio. Se impuso un bloqueo informativo total. Solo un puñado de personas pudieron conocer los detalles, sin filtraciones, sin decir ni una palabra a los periodistas, como si la supervivencia política de la familia real dependiera de ello. Y, en muchos sentidos, así era. Pero guardar secretos en una época en la que el mundo exigía respuestas inmediatas era una apuesta peligrosa. Cada minuto de silencio desde el palacio solo hacía que los rumores se propagaran más rápido y con más fuerza. En el mundo moderno, las prohibiciones de información no silencian a la gente. Alimentan teorías y especulaciones. No fue el palacio el que habló, fue Concha, una periodista conocida por su precisión y acceso a datos inaccesibles, quien rompió el silencio. No se basó en declaraciones vagas ni rumores anónimos. Concha citó directamente a influyentes figuras del palacio que tenían acceso a información confidencial con promesas de anonimato, pero sin posibilidad de ocultar sus convicciones y el testimonio de sus experiencias. Su reportaje fue un desafío directo, socavando la apariencia de control que el palacio había intentado mantener durante meses. La verdad, una verdad que habían intentado mantener oculta, ahora salía a la luz pública, revelando cada sutil detalle, sacudiendo los cimientos que la familia real alguna vez creyó inexpugnables. Capítulo 2. El secreto del palacio. Según sus allegados, la salud de Catalina llevaba semanas, quizás incluso meses, en grave declive. Cualquier sugerencia de que su reciente ausencia fuera un revés temporal era una distorsión deliberada. Personas cercanas al palacio describieron una cruda realidad, una fatiga persistente que trascendía con creces lo que el público podía percibir, momentos en los que le costaba incluso completar las tareas sociales más insignificantes. Actuaciones canceladas que no tenían nada que ver con problemas de agenda, sino con su propia salud. Y lo más preocupante, según los expertos, es que las primeras señales de alerta se descartaron como temporales, cuando en realidad eran síntomas de un problema mucho más grave. Una advertencia que los médicos habían recalcado era alarmante. El impacto en la población fue inmediato. La conmoción, atenuada por declaraciones tranquilizadoras, se había convertido en una furia oscura y silenciosa. Quienes admiraban la serenidad de Catherine ahora se sentían traicionados. No por ella, sino por el sistema que había optado por ocultar su verdad. El encubrimiento ya no era teórico. Tenía nombre, voz y documentación concreta. Cada momento de consuelo de los últimos meses parecía ahora parte de una estrategia de engaño cuidadosamente calculada. Las redes sociales explotaron. Los ciudadanos exigieron transparencia, el público ya no soportaba el silencio, y las encuestas empezaron a mostrar que la popularidad de la monarquía había caído por primera vez en años. Dentro del palacio, las consecuencias fueron graves. Los asesores principales estaban profundamente divididos. Un bando argumentaba que era hora de decir la verdad. El otro insistía en que cualquier declaración solo agravaría la crisis. Incluso la familia real ya no estaba unida. Guillermo, ya furioso por el secretismo, ahora se enfrenta a la aparentemente imposible tarea de equilibrar la
privacidad de su esposa con la creciente presión del público y los medios de comunicación. Los meses de perfección real comienzan a desmoronarse ante sus ojos. Las reuniones son tensas, las estrategias cambian constantemente, pero a pesar de todos los intentos por controlarlas, la verdad se hace más evidente. La historia de Catherine ya no se trata solo de su enfermedad. También revela un patrón de control y ocultación de información que muchos sospechaban desde hace tiempo, pero pocos han podido demostrar, y ahora la evidencia sale a la luz. Ningún ritual ni tradición puede relegarla a la sombra. A medida que el público empieza a exigir respuestas, el velo del secretismo finalmente se descorre. Mientras las cámaras han captado a Grace, una figura oculta tras los muros del palacio, Catherine libra una batalla invisible. La narrativa oficial aún la presenta como el epítome de la resiliencia, una futura reina que superó su enfermedad y emergió fortalecida. Pero la realidad, oculta a la opinión pública e incluso a muchos miembros de la familia real, fue mucho más brutal. Una batalla silenciosa y dolorosa cuya verdadera magnitud solo comprendieron sus allegados. La vida de Catherine durante los últimos 18 meses ha estado marcada por frágiles momentos de esperanza que titilaban como velas en una tormenta, y que luego se extinguieron rápidamente por dolorosos fracasos que destrozaron cualquier ilusión de certeza. Cada vez que un tratamiento parecía funcionar, su cuerpo la traicionaba, arrastrándola de vuelta a la oscuridad de la que tanto luchó por escapar. Pero la verdad es que Catherine no está sola. Para el público, Catherine solo aparece en momentos cuidadosamente escenificados, ceremonias, sonrisas calculadas y miradas elegantes a las cámaras. Pero lo que la gente no ve son las largas noches que soporta bajo supervisión médica casi absoluta, en silencio y soledad. Alejada del ojo público, pasa horas en habitaciones estériles, no en el lujo de un palacio, sino entre el zumbido constante de las máquinas, el parpadeo de los monitores y la atenta mirada de los especialistas. Sus días estaban marcados por procedimientos invasivos, sus noches por la incertidumbre. Con cada mañana una fría pregunta: ¿sería este el día en que recuperaría la salud? ¿O solo un recordatorio de que nunca llegó? El desgaste emocional de mantener esa imagen de perfección era terrible. Cada sonrisa, cada saludo elegante era un acto de voluntad férrea, un esfuerzo contra un cuerpo cansado y una mente estresada. Cuando las cámaras se alejaron, el agotamiento llegó como un tsunami. Hubo días en que Catherine apenas podía mantener la cabeza en alto, pero siguió adelante, porque el mundo esperaba que fuera resiliente, pero la presión no recaía solo sobre ella. Guillermo también soportaba una carga, no solo como su esposo, sino como su protector silencioso, asegurándose de protegerla de exigencias innecesarias, preservando las pocas fuerzas que le quedaban. Su función era ser una vigilia constante, protectora y a la vez discreta, consciente de que cada pequeña decisión podía tener profundas consecuencias para su salud y bienestar. Incluso en palacio, los riesgos se discutían en secreto. Los cortesanos de mayor rango, leales y discretos, elaboraron planes de contingencia no para las ceremonias reales, sino para lo impensable. Escenarios que, de ocurrir, la monarquía tendría que afrontar sin desmoronarse. Era una realidad fría y procedimental que contrastaba con el dolor personal que rodeaba a Catalina. Para ella, saber que existían tales planes fue a la vez una llamada de atención y una extraña motivación. No quería quedar reducida a un párrafo en un libro de cuentas real. En sus momentos más íntimos, afrontaba sus miedos de frente, noches de insomnio, mañanas tan agotadoras que la presión de las expectativas parecía insoportable. Pero en el fondo, siempre encontraba un atisbo de determinación para seguir adelante, incluso si eso significaba soportar un dolor y procedimientos interminables. La fuerza de Catalina en esos momentos no era la que el público celebraría. Era silenciosa, dura, nacida de la voluntad de sobrevivir en lugar de exhibirse. Y el momento más revelador llegó en tan solo 7 palabras. Una rara grieta en la máscara real que cambió para siempre la forma en que el mundo la veía. Durante años, Catherine había sido la personificación de la calma, la clase de persona capaz de sortear escándalos, protocolos y escrutinios sin flaquear. Se esperaba que la realeza fuera perfecta en cada detalle, que sus luchas internas se escondieran tras sonrisas, que sus emociones se controlaran con una disciplina inquebrantable.
pero en 7 sencillas palabras, rompió una de las reglas no escritas más antiguas, admitiendo que no era invulnerable. Esas palabras tienen más poder que cualquier discurso cuidadosamente preparado o retrato glamuroso. Son evidencia de humanidad, valentía y fuerza que supera todo dolor y presión. En ese instante, la imagen de la perfecta figura real, meticulosamente elaborada en cada gesto, mirada y sonrisa, se desvaneció. En su lugar emergió algo que el público rara vez había visto. Una mujer, no un ícono, que luchaba abiertamente con su vulnerabilidad. Ya no era la reina de un futuro lejano, era la esposa de alguien, la madre de alguien, la hija de alguien, una superviviente en una realidad que innumerables familias conocían demasiado bien. La sinceridad resonó con fuerza, conmoviendo los corazones de quienes habían presenciado o acompañado a un ser querido en su enfermedad, difuminando la distancia entre los muros del palacio y la vida cotidiana en ese momento. Catherine, a pesar de sus esfuerzos, de repente se volvió más cercana que nunca. Pero esta franqueza no fue gratuita. Hace unas semanas, se había esforzado por cumplir 2 de los compromisos más agotadores del año, ceremonias de liga de 1 hora que requerían estar de pie, saludar, sonreír y fingir fortaleza. En apariencia, lo había demostrado. Sus ojos, sus modales, su sonrisa eran majestuosos. Pero por dentro, su cuerpo y su espíritu habían agotado sus reservas. Al terminar los acontecimientos, el agotamiento no era solo físico, sino mental. Un profundo cansancio que la obligó a reevaluar sus prioridades. Fue tras estas apariciones que la perspectiva de Catherine cambió radicalmente. Comprendió que perseverar por deber no era valentía, era una apuesta por su salud que ya no podía permitirse. La tradición tenía su lugar, pero no podía ser más importante que la supervivencia. Y en esta decisión, Guillermo se convirtió en su más firme aliado. No solo la apoyó discretamente, sino que lo dejó claro. La salud de Catalina no podía sacrificarse por formalidades ni ceremonias. Esa postura, combinada con su discreta honestidad, provocó una respuesta inesperada. Una oleada de compasión pública que ni siquiera el palacio había previsto. Quienes antes exigían perfección ahora expresaban su apoyo a su decisión de protegerse. Cartas, redes sociales, artículos. Todo estaba lleno de compasión y respeto por una persona que reconocía sus limitaciones y se atrevía a decir no. Catalina ya no era simplemente admirada, sino respetada por quien era. Pero la retirada tuvo un precio. No solo cambió su forma de vida, sino que transformó su papel en la monarquía. Lo que había sido una necesidad de salud personal se había convertido en una reestructuración silenciosa pero innegable de los ritmos de la vida real. El régimen había operado durante mucho tiempo con un horario rígido, con una regla tácita de que el deber estaba por encima de todo lo demás, de la familia, el descanso e incluso la felicidad personal. Pero Catalina rompió ese ritmo. Comenzó con pasos pequeños pero revolucionarios, reduciendo las apariciones obligatorias y dejando de permitir que su nombre apareciera en cada ceremonia solo porque la tradición lo exigía. Los cambios fueron sutiles al principio, pero conmocionaron a la familia real. Por primera vez en años, un miembro de alto rango de la familia real planificaba abiertamente su agenda basándose en limitaciones personales, no en las expectativas del palacio. Sus decisiones se volvieron cuidadosas, mesuradas, impulsadas por una sola pregunta: ¿podrá mi salud soportarlo? Compromisos que antes se consideraban sacrosantos ahora eran cuidadosamente considerados. Elegía los eventos no por las cámaras ni por los titulares que generarían, sino por su verdadera importancia para ella y los ideales que apreciaba. Esta ya no era Catherine, quien asumía todas sus responsabilidades sin quejarse. Esta era una mujer que había aprendido que no era egoísta defenderse. Y de esa comprensión surgió algo aún más radical: el poder de decir no. Un poder que muchos en el palacio jamás habían visto. En el mundo real, hay una palabra que es casi tabú. El sistema se nutre de la obediencia absoluta, del acuerdo tácito de hacer todo lo que se le pida, sin vacilar ni cuestionar. Pero Catherine decidió rebelarse. Empezó a rechazar invitaciones, a posponer apariciones y a negarse a comprometerse con algo que pudiera interferir con su recuperación. Fue una revolución silenciosa, pero sus efectos se sintieron en cada rincón del palacio. Guillermo se convirtió en su baluarte, adaptó sus funciones, asumiendo tareas que eran de Catalina,
protegiéndola de la presión de sus consejeros y asegurándose de que su horario limitado no se interpretara como falta de dedicación. Su apoyo fue inquebrantable, no solo en privado, sino también en sutiles gestos públicos que dejaban claro su unidad. Juntos, lanzaron una nueva visión de la realeza, la sostenibilidad por encima del sacrificio, la autenticidad por encima del deber y la elección significativa por encima de las apariencias forzadas. El público no resintió el cambio. Al contrario, la recibieron con agrado. Muchos vieron en la decisión de Catherine un reflejo de sí mismos, personas que habían luchado con las expectativas y la felicidad personal. Su negativa a ceder ante exigencias anticuadas no era un signo de debilidad, sino una prueba de fortaleza. Soportó la constante carga del deber real, sobrevivió a la batalla que casi la destrozó y aún así apareció, sin abandonar los años de esfuerzo que había dedicado a mantener su imagen. Al redefinir su rol, Catalina consolidó su verdadero poder. Su influencia no se medía por el número de apariciones, sino por el significado de cada una. Cada palabra, cada gesto tenía peso, elegido más que impuesto. Demostró que el poder en una monarquía no reside en las apariencias constantes, sino en la presencia intencionada. Y cuando Catalina finalmente reapareció en público, no fue solo un regreso. Fue una declaración firme. No necesitaba palabras. Con solo salir a la luz, le contó todo al mundo. El desfile del cumpleaños del rey fue un evento grandioso, con toda la pompa y solemnidad propias de las monarquías. Pero entre los carruajes dorados, las elaboradas túnicas y los rituales perfectamente orquestados, todas las miradas estaban puestas en Catalina. Estaba más delgada, sus pasos eran firmes, pero su mirada seguía decidida, llena de determinación. Cada paso en el largo camino público era un desafío a toda especulación, una declaración de que seguía allí, de pie, de que seguía luchando. No intentó ocultar las pérdidas sufridas, y fue esta honestidad la que la hizo tan poderosa. En un mundo donde la realeza a menudo oculta sus dificultades tras una fachada de perfección, Catherine eligió la verdad por encima de la ilusión. El momento se convirtió en un símbolo innegable, no solo una princesa que regresaba a su rol, sino una mujer que recuperaba su lugar tras el fuego de la prueba. Su aparición no era solo para el pueblo, sino para sí misma. Al presentarse, aunque no tan perfecta como el palacio la había retratado, redefinió el poder de la monarquía. Ese poder no consiste en estar completamente tranquila ni en fingir que todo está bien. Se trata de atreverse a estar presente incluso cuando aún se recupera. Cada paso le exigía energía, pero se negaba a soltarla. La reacción del público fue inmediata y profunda. Lágrimas de quienes temían lo peor, aplausos de quienes habían seguido en silencio su viaje y una sensación de alivio que trascendió los vítores reales habituales. No se trataba de admiración por una imagen perfecta, sino de genuino respeto por alguien que había luchado por estar allí. En todo el país, e incluso más allá, la gente hablaba de su regreso como si fuera su propia historia, como si la valentía de Catalina fuera suya. Sin embargo, después de las celebraciones, Catalina no se sumió en una agenda apretada. Se retiró a Norfolk, su refugio, lejos de los focos. Allí, se liberó de la carga de los deberes reales y se sintió rodeada de la sencillez y la intimidad de la familia. Largos paseos, cenas tranquilas y las risas de sus hijos reemplazaron el clamor constante de la expectación pública. No se trataba de un retiro, sino de una decisión consciente de proteger lo que más importaba. Comprendió que sobrevivir no consistía en volver a lo que había sido, sino en forjar nuevos caminos. El equilibrio entre servir al público y preservar su espacio privado está moldeando el legado que dejará, un legado que no se basa en la perfección, sino en la autenticidad. Al negarse a conformarse con los viejos estereotipos palaciegos, Catalina sentó el precedente para una realeza diferente, cuyo valor no se medía por las apariencias, sino por la honestidad y la intención detrás de cada acción. Demostró que una corona puede brillar, pero es la verdad interior la que la hace brillar. Quizás algún día la corona llegue a su cabeza, pero el verdadero legado de Catalina perdurará en los momentos que eligió para vivir con autenticidad. Si la historia de Catalina te inspira y quieres seguir más historias profundas de la realeza, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún video. Déjanos un comentario abajo para saber qué te pareció.
¿Qué momento de Catherine te impactó más? ¿O qué tan significativa es esta lección sobre fuerza y honestidad en la familia real? Gracias por ver el video y nos vemos en los próximos videos, donde seguiremos explorando las historias detrás de la corona y las personas que la respaldan.